Una hacienda olvidada en el corazón de México guarda siglos de sangre bajo sus cimientos. Cuando Daniel cruza sus puertas, descubre que algunas tierras no se abandonan, solo esperan cobrar su deuda. Te invito a que me apoyes suscribiéndote para seguir escuchando historias llenas de suspenso, terror e intriga. La terrible historia de la Hacienda de las Ánimas, ubicada en San Miguel de Allende. A varios kilómetros de San Miguel de Allende, entre campos secos y caminos de tierra que casi nadie recorre al anochecer, existe una antigua propiedad que el tiempo parece haber decidido olvidar. Los pobladores del lugar la llaman la Hacienda de las Ánimas. Fue construida en 1768 por un terrateniente español llamado Don Rodrigo Velasco, un hombre conocido por su riqueza y por su crueldad. Durante décadas, la hacienda dominó la región. Tenía establos enormes, campos de cultivo que parecían interminables y una casa principal construida con gruesos muros de cantera que mantenían el interior frío incluso en los veranos más duros. Pero las historias que rodeaban aquel lugar nunca fueron sobre riqueza, fueron sobre gritos. Durante generaciones, los trabajadores aseguraban escuchar lamentos por las noches, voces que provenían de los sótanos, cadenas arrastrándose por los corredores y sombras que caminaban por los patios cuando la luna estaba alta. Nadie se quedaba en la hacienda después de la medianoche. Nadie, excepto aquellos que no tenían elección. Casi 3 siglos después, la hacienda seguía en pie, abandonada, olvidada. Sus muros estaban cubiertos de grietas. Las puertas de madera colgaban torcidas y los patios estaban invadidos por hierbas secas que crecían entre las piedras. Pero aquella noche alguien caminaba hacia ella. Daniel Ortega ajustó la correa de su mochila mientras subía por el camino polvoriento. Era historiador y documentaba antiguas construcciones coloniales. Había oído hablar de la hacienda por casualidad durante una conversación en el centro de San Miguel de Allende. La forma en que los ancianos del pueblo evitaban hablar del lugar despertó su curiosidad. Y esa curiosidad lo llevó hasta allí. El sol estaba cayendo cuando Daniel llegó frente al portón principal. La estructura de hierro estaba oxidada, pero abierta. El viento empujó lentamente una de las hojas metálicas y produjo un chillido largo que resonó por todo el terreno. Daniel encendió su linterna. Perfecto, murmuró mientras sacaba su cámara. El patio principal era enorme. Había una fuente de piedra en el centro, completamente seca. Las estatuas que alguna vez la adornaron estaban rotas, sus rostros desgastados por décadas de abandono. La casa principal se levantaba frente a él como una sombra gigantesca. 2 pisos. Balcones de madera podrida. Ventanas negras como ojos vacíos. Daniel cruzó el patio. Cada paso levantaba pequeñas nubes de polvo. Cuando llegó a la puerta principal, notó algo extraño. La madera estaba cubierta de marcas profundas, arañazos, decenas, como si algo hubiera intentado salir desde dentro. Daniel empujó la puerta. El interior estaba completamente oscuro. El olor a humedad era fuerte. El vestíbulo estaba lleno de muebles antiguos cubiertos por capas de polvo. Un enorme candelabro colgaba del techo, torcido, balanceándose suavemente. La linterna iluminó una escalera que subía al segundo piso. Pero antes de que Daniel pudiera avanzar, escuchó algo, un golpe seco. Provenía del fondo de la casa. Daniel se quedó quieto. El sonido volvió a repetirse, esta vez más claro. Era como si alguien estuviera golpeando lentamente una pared. «¿Hola?», preguntó. El silencio regresó. Daniel caminó hacia el pasillo trasero. Las paredes estaban cubiertas por retratos antiguos de la familia Velasco. Pero todos los cuadros tenían algo extraño. Los rostros estaban rasgados. Todos. Como si alguien hubiera querido borrar sus caras. El pasillo terminaba en una puerta de madera gruesa. Y el sonido venía de allí. Golpe, golpe, golpe. Daniel acercó la linterna. La puerta tenía un viejo cerrojo de hierro. Y debajo, una pequeña rendilla. Se inclinó para mirar. La linterna iluminó el interior. Solo tierra. Un espacio oscuro. Parecía un sótano. Y entonces, algo se movió. 2 manos aparecieron lentamente desde la oscuridad. Dedos largos, pálidos, cubiertos de tierra. Las manos se arrastraron hacia la rendilla. Y una voz débil, casi rota, susurró desde el otro lado. «Por favor, no abras». Daniel retrocedió lentamente. Pero antes de que pudiera alejarse, algo golpeó la puerta desde dentro.
tan fuerte que el cerrojo vibró. Y entonces la voz cambió. Ahora era profunda, antigua y llena de odio. Porque si entras, nunca vas a salir. Daniel retrocedió un paso. El eco del golpe contra la puerta aún vibraba en las paredes del pasillo. El cerrojo de hierro seguía temblando ligeramente, como si algo del otro lado continuara empujando con fuerza. La linterna iluminó otra vez la rendille. Las manos habían desaparecido. Solo quedaba la oscuridad del sótano. Daniel tragó saliva. Debe haber alguien ahí abajo, murmuró. Intentó convencerse de que aquello tenía una explicación lógica. Tal vez algún vagabundo se había refugiado en el lugar. Tal vez alguien había quedado atrapado. Pero la voz que había escuchado no sonaba humana. Daniel acercó lentamente la mano al cerrojo. En ese momento, el viento sopló desde alguna parte de la hacienda. Las ventanas viejas crujieron. Una puerta lejana se cerró de golpe. Daniel se giró rápidamente. El pasillo detrás de él estaba vacío. Los retratos rasgados parecían observarlo desde las paredes. La linterna pasó por uno de ellos. Un retrato grande de don Rodrigo Velasco, el antiguo dueño de la hacienda. Su traje negro estaba pintado con detalles finos y su postura reflejaba autoridad. Pero el rostro había sido completamente destruido. Cortes profundos atravesaban la pintura donde deberían estar los ojos. Daniel sintió un escalofrío. El silencio volvió. Entonces, el golpe en la puerta del sótano regresó. Esta vez más fuerte. Daniel volvió a mirar la puerta. ¿Quién está ahí? Durante unos segundos no hubo respuesta. Luego la voz volvió a escucharse. Pero ya no era la misma voz débil de antes. Ahora parecía provenir de muchas gargantas al mismo tiempo. Abre. Daniel retrocedió. No, primero dime quién eres. Un raspado largo se escuchó desde el interior, como uñas arrastrándose contra la madera. Abre. El cerrojo volvió a vibrar. Daniel sintió que algo dentro de su pecho le decía que debía alejarse, que debía salir de la hacienda mientras aún pudiera. Pero la curiosidad era más fuerte. Siempre lo había sido. Se acercó otra vez. Iluminó la rendille. Y lo que vio hizo que el aire abandonara sus pulmones. Había ojos. Muchos ojos. Decenas de ellos apretados contra la oscuridad del otro lado. Ojos blancos. Inmóviles. Observándolo. Daniel retrocedió de golpe. ¡Qué demonios! Entonces los ojos comenzaron a moverse. Desaparecieron lentamente en la oscuridad. El silencio volvió. Y por un momento Daniel pensó que todo había terminado. Hasta que escuchó pasos. Pero no venían del sótano. Venían de arriba. Desde el segundo piso de la hacienda. Pasos lentos. Pesados. Como si alguien caminara arrastrando cadenas. Daniel levantó la linterna hacia la escalera del vestíbulo. Los escalones estaban vacíos. Pero los pasos continuaban. Uno. Luego otro. Luego otro. Como si alguien invisible estuviera descendiendo. El aire se volvió más frío. La linterna tembló ligeramente en su mano. Entonces algo apareció en lo alto de la escalera. Una silueta. Alta. Muy delgada. Vestida con ropa antigua. Daniel enfocó la luz. Y vio su rostro. La piel estaba completamente gris. Los ojos no existían. Solo dos cavidades oscuras. La figura inclinó lentamente la cabeza hacia él. Y habló con una voz profunda que parecía surgir desde las paredes mismas de la hacienda. Tú no trabajas para mí. Daniel sintió que el corazón se le detenía. La figura dio un paso hacia abajo. El sonido de cadenas arrastrándose llenó el vestíbulo. Pero ahora, otro paso. La linterna comenzó a parpadear. Ahora trabajarás para siempre. Daniel retrocedió lentamente hacia el pasillo. La linterna temblaba en su mano mientras iluminaba la figura que descendía por la escalera. El sonido de cadenas arrastrándose se volvió más claro, metálico, pesado. Cada paso que aquella cosa daba hacía que el piso de madera crujiera con un lamento largo y seco. La figura vestía un traje antiguo, un saco oscuro, botas altas cubiertas de polvo, pero su rostro parecía incompleto. Donde deberían estar los ojos solo había dos cavidades negras, profundas como agujeros en la tierra. Daniel sintió que la piel de sus brazos se erizaba. No, no quiero problemas, dijo intentando retroceder. La figura se detuvo a mitad de la escalera. Inclinó lentamente la cabeza.
como si estuviera escuchando algo que Daniel no podía oír. Luego habló otra vez. Nadie quiere problemas cuando llega. La voz era grave, antigua, y parecía resonar en toda la hacienda. Pero todos los que entran, terminan sirviendo. Daniel miró hacia la puerta principal del vestíbulo. Estaba apenas a unos metros. Podía correr, podía salir de allí, pero en ese momento algo golpeó nuevamente la puerta del sótano detrás de él. Un golpe brutal. El cerrojo vibró violentamente. Luego otro. Luego muchos. Algo estaba empujando desde abajo. Daniel giró la linterna hacia la puerta. La madera estaba temblando. Y desde la rendille comenzaban a salir dedos. Muchos dedos. Manos pálidas cubiertas de tierra que se apretaban contra la abertura. La voz múltiple volvió a escucharse. Abre. Daniel sintió que el pánico le subía por el pecho. Cállense. La figura en la escalera soltó una risa baja. Una risa hueca. Ellos siguen trabajando. Daniel volvió a mirar a la criatura. ¿Quién eres? La figura dio otro paso hacia abajo. Las cadenas arrastraron por el suelo. El patrón. Daniel recordó el retrato del pasillo. Don Rodrigo Velasco. El dueño de la hacienda. Eso es imposible. La criatura inclinó la cabeza otra vez. Morir no significa irse. El aire en el vestíbulo se volvió más frío. Daniel comenzó a notar algo que no había visto antes. Sombras moviéndose por las paredes. Muchas. Demasiadas. Formas humanas pegadas al yeso como manchas oscuras. Algunas parecían estar golpeando desde dentro de los muros. Otras extendían brazos largos hacia el aire. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Daniel con voz temblorosa. El patrón miró lentamente las paredes. Mis trabajadores. La puerta del sótano volvió a recibir un golpe terrible. La madera se agrietó ligeramente. Las manos que salían por la rendilla ahora intentaban alcanzar el cerrojo. Ellos cavaron los túneles. La criatura bajó el último escalón. Ahora estaba a pocos metros de Daniel. Ellos construyeron esta casa. El olor a tierra húmeda llenó el vestíbulo. Y cuando dejaron de obedecer, la figura levantó lentamente una mano. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse con más violencia. Los enterré bajo ella. Daniel sintió que el estómago se le revolvía. ¿Los enterraste vivos? El patrón no respondió. Solo sonrió. Una sonrisa antinatural que se abrió demasiado en su rostro. En ese momento la puerta del sótano se rompió. La madera estalló hacia afuera. Las manos salieron primero. Docenas de ellas. Luego los brazos. Cuerpos cubiertos de tierra comenzaron a arrastrarse desde la oscuridad. Hombres. Mujeres. Todos con los ojos completamente blancos. Sus movimientos eran lentos. Torpes. Como si llevaran siglos intentando salir. Daniel retrocedió hasta chocar contra la pared. Dios mío. Las criaturas del sótano levantaron lentamente la cabeza. Y todos lo miraron al mismo tiempo. El patrón habló detrás de él. Siempre necesitan un nuevo capataz. Daniel giró lentamente. La criatura estaba justo frente a él ahora. Tan cerca que podía oler el polvo antiguo que cubría su traje. La voz del patrón se volvió un susurro. Y tú llegaste justo a tiempo. Entonces las luces de la linterna se apagaron. Y en la oscuridad, algo agarró el tobillo de Daniel desde el suelo. Algo frío y húmedo se cerró alrededor del tobillo de Daniel. La linterna había caído al suelo cuando la luz se apagó, y ahora el vestíbulo estaba sumido en una oscuridad casi total. Solo un pequeño hilo de luz entraba por una ventana rota, iluminando parcialmente el suelo. Daniel intentó mover la pierna. No pudo. La mano que lo sujetaba era demasiado fuerte. «Suéltame», gritó mientras trataba de sacudirse. Entonces sintió otra mano. Y otra. Dedos cubiertos de tierra que salían desde la abertura del sótano y se arrastraban por el piso de madera. Buscándolo. Daniel logró encender nuevamente la linterna. El haz de luz reveló una escena que le heló la sangre. Los cuerpos de los trabajadores estaban saliendo del sótano. No caminaban. Se arrastraban. Sus ropas eran harapos pegados a piel grisácea. Sus rostros estaban cubiertos de tierra seca y sus ojos completamente blancos reflejaban la luz de la linterna como vidrio muerto. El primero de ellos ya estaba sobre el piso del vestíbulo. Su mano sujetaba la pierna de Daniel. Su boca se abrió lentamente. De ella salió tierra. Y luego una voz quebrada. El patrón.
Siempre necesita más manos. Daniel pateó con todas sus fuerzas. Logró soltarse. Retrocedió tambaleándose hasta apoyarse contra la pared. El patrón observaba todo desde el centro del vestíbulo. Inmóvil, tranquilo, como si aquella escena fuera simplemente parte de su rutina. Trabajaron hasta morir, dijo con su voz grave. Pero incluso la muerte no paga la deuda. Daniel miró a su alrededor. Los trabajadores seguían saliendo del sótano. Uno tras otro. Decenas. Tal vez cientos. Algunos apenas podían moverse. Otros tenían huesos expuestos que sobresalían bajo la piel desgarrada. Pero todos tenían algo en común. Todos lo miraban. El patrón levantó lentamente la mano. Las criaturas se detuvieron. Obedecieron de inmediato. Antes tenían esperanza, continuó. Pensaban que algún día se irían de aquí. Daniel apenas podía respirar. ¿Qué quieres de mí? La criatura inclinó la cabeza. La hacienda necesita orden. Las sombras de las paredes comenzaron a moverse nuevamente. Las figuras atrapadas dentro de los muros parecían intentar salir. Alguien que vigile. El patrón señaló a Daniel. Alguien que mande. Un sonido fuerte resonó en la parte trasera de la hacienda, como una puerta antigua abriéndose. Daniel giró la linterna hacia el pasillo. Una corriente de aire frío recorrió el lugar, y desde la oscuridad del corredor apareció otra figura. Era una mujer. Vestía un vestido antiguo manchado de tierra y sangre seca. Su cabello largo cubría parcialmente su rostro. Caminaba lentamente hacia el vestíbulo. Sus pies descalzos dejaban huellas húmedas sobre el piso. Daniel sintió que el miedo regresaba con fuerza. ¿Quién es ella? El patrón respondió sin mirarla. Mi esposa. La mujer levantó lentamente la cabeza. Su rostro estaba pálido. Sus ojos completamente negros. No blancos. Negros. Como pozos sin fondo. Él los mató a todos. Susurró con una voz que parecía arrastrarse por el aire. Los trabajadores del sótano comenzaron a moverse otra vez. Pero ahora no miraban a Daniel. Miraban al patrón. La mujer siguió caminando. Los enterró vivos bajo la hacienda. El patrón no se movió. La disciplina es necesaria. La mujer sonrió lentamente. Una sonrisa torcida y llena de odio. Por eso yo lo maté. Daniel sintió que el corazón le golpeaba con fuerza. El patrón finalmente giró hacia ella. Durante unos segundos ambos se miraron en silencio. Luego la mujer habló otra vez. Pero la muerte no fue suficiente. Las sombras de las paredes comenzaron a agitarse violentamente. Los trabajadores se estremecieron. La mujer levantó una mano. Esta hacienda está maldita. La linterna de Daniel parpadeó. Y ahora tú estás dentro de ella. El patrón dio un paso hacia Daniel. Los trabajadores comenzaron a rodearlo. La mujer se acercó desde el pasillo. Y Daniel comprendió algo terrible. No importaba quién ganara entre ellos. Porque él era lo único vivo en toda la hacienda. Daniel giró lentamente sobre sí mismo. Los trabajadores muertos lo rodeaban. Sus cuerpos cubiertos de tierra se arrastraban por el piso del vestíbulo dejando marcas oscuras sobre la madera vieja. Sus ojos blancos lo seguían con una intensidad que hacía imposible respirar con normalidad. Detrás de ellos estaba el patrón, don Rodrigo Velasco, inmóvil, observándolo. Y desde el pasillo oscuro avanzaba la mujer, la esposa que lo había asesinado siglos atrás. Daniel sentía que el corazón iba a estallarle. Yo no tengo nada que ver con ustedes, dijo con la voz quebrada. Solo vine a investigar. El patrón soltó una risa baja. Todos los que llegan dicen lo mismo. La mujer siguió caminando hacia el centro del vestíbulo. Sus pies descalzos producían un sonido húmedo sobre la madera. No lo escuches, dijo ella. Su voz tenía algo diferente. Algo antiguo. Algo lleno de rencor. Él siempre encuentra a alguien que cargar con su condena. El patrón la miró con desprecio. Fuiste tú quien maldijo este lugar. Los trabajadores comenzaron a moverse otra vez. No atacaban. Solo rodeaban. Más y más cerca. La mujer se detuvo frente a Daniel. Sus ojos negros parecían absorber la luz de la linterna. Esta hacienda se alimenta de los vivos, susurró. Daniel tragó saliva. ¿Cómo salgo de aquí? Por un instante, la mujer pareció dudar. Luego señaló el suelo. La hacienda está construida sobre túneles. Daniel recordó las palabras del patrón. Ellos cavaron los túneles.
La mujer continuó. Si encuentras la salida bajo la tierra, podrás escapar. El patrón dio un paso adelante. Las cadenas en sus muñecas sonaron con fuerza. Mentiras. Su voz resonó como un trueno en el vestíbulo. Nadie abandona mi propiedad. Las sombras en las paredes comenzaron a agitarse violentamente. Las figuras atrapadas dentro del yeso golpeaban desde el interior como si quisieran salir. El aire se volvió más frío. La mujer levantó la voz. Tú ya no eres el dueño. Los trabajadores se estremecieron. Algunos comenzaron a girar lentamente hacia el patrón. El hombre muerto apretó los puños. Yo construí esta hacienda. La madera del techo crujió. Yo enterré a todos bajo ella. El suelo vibró ligeramente. Y nadie se va, sin mi permiso. En ese momento algo se escuchó bajo el piso. Un golpe profundo. Luego otro. Como si algo gigantesco estuviera moviéndose bajo los cimientos de la hacienda. Daniel miró al suelo. Las tablas del vestíbulo comenzaron a agrietarse. Una línea oscura se abrió lentamente en medio del piso. Los trabajadores retrocedieron. La mujer observó la grieta con horror. No. El patrón sonrió. La casa también tiene hambre. La grieta se abrió más. Un olor terrible emergió desde abajo. Un olor a tierra podrida y muerte antigua. Daniel iluminó el interior con la linterna. Y lo que vio le paralizó la sangre. Debajo del piso no había solo túneles. Había huesos. Miles de huesos. Cráneos. Costillas. Esqueletos completos enterrados unos sobre otros como capas de historia macabra. La voz del patrón volvió a sonar. 3 siglos de trabajo. Las paredes comenzaron a crujir. Los retratos del pasillo se cayeron al suelo. El suelo volvió a vibrar. Los huesos comenzaron a moverse. Primero lentamente, luego con más fuerza, como si algo debajo de ellos estuviera despertando. Daniel retrocedió horrorizado. ¿Qué es eso? La mujer susurró una sola palabra. El corazón. Los huesos se separaron. Algo oscuro comenzó a levantarse desde el fondo de la grieta. Una masa enorme, hecha de tierra, huesos y cuerpos atrapados. Las voces de los trabajadores comenzaron a susurrar al mismo tiempo. Por fin, la criatura abrió lentamente una cavidad que parecía una boca. Y el patrón habló con orgullo. La hacienda misma. Entonces la cosa comenzó a salir del suelo. La grieta en el suelo del vestíbulo continuó abriéndose con un crujido largo y profundo. Las tablas se partieron. El polvo cayó desde el techo. Daniel retrocedió varios pasos mientras la linterna iluminaba el interior de la abertura. Los huesos seguían moviéndose. Miles de ellos. Cráneos que rodaban unos sobre otros, costillas que se separaban lentamente, esqueletos completos que parecían reorganizarse dentro de la tierra negra. Y entonces, la cosa terminó de levantarse. No tenía forma humana. Era una masa gigantesca de huesos, tierra húmeda y restos de cuerpos que parecían fusionados entre sí. Manos sobresalían de su superficie, dedos retorcidos que se movían lentamente como raíces vivas. Entre aquella masa se abrían decenas de bocas. Algunas apenas formadas por huesos, otras cubiertas de piel seca. Todas murmuraban, todas susurraban al mismo tiempo. El sonido llenó toda la hacienda. Trabajo, trabajo, trabajo. Daniel sintió que el estómago se le revolvía. ¿Qué es esa cosa? La mujer, la esposa del patrón, observaba a la criatura con terror. Es lo que quedó de ellos. El patrón dio un paso hacia la grieta. Sus cadenas arrastraron por el suelo con un sonido metálico. 3 siglos enterrados bajo esta casa. Sus ojos sin vida observaban la criatura con orgullo. Toda esa sangre tenía que convertirse en algo. La masa de huesos continuó elevándose desde la tierra. Sus brazos deformes comenzaron a extenderse hacia el vestíbulo. Cuando una de aquellas manos tocó el piso de madera, la madera comenzó a pudrirse inmediatamente. Daniel retrocedió aún más. Eso, va a salir de aquí. La mujer negó lentamente. No. Su voz era baja. Eso es la hacienda. La criatura levantó lentamente lo que parecía una cabeza hecha de cráneos fusionados. Docenas de ojos blancos comenzaron a abrirse en la superficie de la masa. Todos miraban. Todos buscaban. Todos observaban a Daniel. Las voces dentro de la criatura hablaron al mismo tiempo. Carne viva. El patrón levantó su mano. La criatura se detuvo. Él no es comida. Daniel lo miró con incredulidad.
¿Entonces qué soy? La sonrisa del patrón se abrió lentamente. Eres reemplazo. Los trabajadores muertos comenzaron a arrastrarse hacia Daniel otra vez. Formaban un círculo, más cerrado, más pequeño. La criatura de hueso siguió creciendo detrás de ellos. Su cuerpo comenzaba a llenar el vestíbulo. El techo crujía. Las paredes vibraban. La hacienda entera parecía estremecerse con cada movimiento de aquella cosa. La mujer gritó: «Esto se está saliendo de control». El patrón la miró con desprecio. Siempre estuvo bajo control. La criatura extendió uno de sus brazos. Un brazo enorme formado por decenas de huesos unidos entre sí. La mano descendió lentamente hacia Daniel. «Capataz». La palabra salió desde cientos de bocas. Daniel sintió que las piernas le fallaban. «Yo no voy a trabajar para ustedes». La criatura descendió más. El aire se volvió espeso. El olor a muerte era insoportable. «Todos trabajan». Las manos de los trabajadores comenzaron a sujetarlo. Desde el suelo, desde las paredes, desde la oscuridad del vestíbulo. Daniel gritó mientras intentaba liberarse. La mujer observó todo con desesperación. «Detente», le gritó al patrón. «Esto destruirá la hacienda». El patrón sonrió. «No». Miró la criatura con devoción. «Esto la hará eterna». La enorme mano de huesos se detuvo justo frente al rostro de Daniel. Los dedos comenzaron a cerrarse lentamente alrededor de su cuerpo. Las voces susurraron al unísono. «Trabajarás, para siempre». Entonces la linterna cayó al suelo. Y la oscuridad cubrió la hacienda. La oscuridad envolvió el vestíbulo. La linterna rodó por el piso hasta detenerse contra una pared, iluminando apenas una parte de la escena. La enorme mano de hueso se cerró alrededor del cuerpo de Daniel. No lo aplastó, solo lo sostuvo. El contacto era frío, húmedo, como si estuviera hecho de tierra recién removida. Daniel gritó mientras trataba de liberarse. «Suélteme». Las voces dentro de la criatura respondieron al mismo tiempo. Silencio. La presión en su pecho aumentó. No era fuerza física, era algo más profundo. Algo que parecía entrar directamente en su cabeza. Imágenes comenzaron a aparecer en su mente. Oscuridad, túneles, hombres cavando bajo la tierra con herramientas viejas. Sus rostros estaban llenos de agotamiento, sangre, sudor y miedo. Daniel veía todo como si estuviera allí. Sentía el peso de la tierra sobre sus espaldas. Escuchaba los gritos del capataz que los obligaba a seguir cavando. Y en lo alto de los túneles, siempre estaba el patrón observando. Don Rodrigo Velasco, sonriendo. La voz del patrón resonó en el vestíbulo. «¿Lo ves ahora?» Daniel abrió los ojos. La criatura seguía sosteniéndolo. Los trabajadores muertos lo rodeaban. La mujer observaba desde el pasillo, con el rostro lleno de desesperación. «Ellos necesitaban un líder», continuó el patrón. «Alguien que los mantuviera trabajando». La criatura acercó lentamente el rostro de huesos hacia Daniel. Las docenas de ojos blancos parpadearon. «Capataz». Daniel sintió que algo se movía dentro de su cabeza. Las imágenes no se detenían. Ahora veía cómo los trabajadores eran enterrados vivos cuando intentaban escapar, cómo los túneles colapsaban sobre ellos, cómo los gritos llenaban la tierra. La criatura hablaba otra vez. «Necesitamos dirección». Las manos de los trabajadores muertos comenzaron a sujetar los brazos de Daniel. Lo bajaron lentamente al suelo, pero no lo soltaron. Sus dedos se hundían en su ropa como garras. El patrón caminó hacia él. Las cadenas arrastraban detrás de su cuerpo con un sonido largo y metálico. «Siempre hay alguien que toma el lugar». Se detuvo frente a Daniel. «El anterior capataz murió hace mucho». La mujer gritó desde el pasillo. «No lo hagas». El patrón ni siquiera la miró. «Pero el trabajo nunca termina». La criatura extendió algo hacia Daniel. Una herramienta. Una pala vieja, cubierta de tierra seca. La madera estaba manchada con algo oscuro. Daniel negó con la cabeza. «No». Las voces dentro de la criatura comenzaron a susurrar más fuerte. «Toma la pala». Las paredes de la hacienda comenzaron a vibrar. Los túneles bajo el suelo crujían. Algo seguía moviéndose en la tierra. Algo enorme. La mujer se acercó rápidamente. «Si acepta, quedará atrapado aquí para siempre». El patrón finalmente la miró. Su sonrisa se volvió más grande.
Eso es exactamente lo que necesitamos. Daniel observó la pala. Sentía el peso de cientos de miradas sobre él. Los trabajadores muertos. La criatura de huesos. El patrón. La hacienda entera parecía esperar su decisión. Las voces susurraron otra vez. Trabaja, y vivirás. La mujer gritó con desesperación. No les creas. La linterna parpadeó. El techo volvió a crujir. Y en ese momento, algo golpeó desde muy profundo bajo la tierra. Un golpe enorme. Más fuerte que todos los anteriores. La criatura se estremeció. Las voces se interrumpieron. Incluso el patrón levantó la cabeza. Daniel sintió el suelo vibrar bajo sus pies. Algo mucho más grande que la criatura estaba moviéndose en lo profundo de los túneles. Algo antiguo. Algo que llevaba siglos enterrado. La mujer susurró con horror. No. El patrón frunció el ceño por primera vez. Eso no debería despertar. El suelo se abrió un poco más. Una grieta más profunda apareció entre los huesos. Y desde la oscuridad de la tierra, algo comenzó a respirar. El sonido llegó primero. Una respiración. Lenta. Profunda. Tan profunda que parecía surgir desde el centro mismo de la tierra. Daniel sintió como el suelo vibraba bajo sus pies. Las tablas del vestíbulo crujían mientras la grieta que atravesaba el piso se ensanchaba lentamente. Los huesos que formaban a la criatura comenzaron a agitarse. Las manos sobresalientes se retorcían. Las bocas murmuraban palabras incomprensibles. La enorme masa de restos humanos parecía nerviosa. El patrón miraba la grieta con el rostro tenso. Por primera vez, su sonrisa había desaparecido. Eso no pertenece a esta casa, murmuró. La mujer, su esposa, dio un paso atrás. Su voz salió apenas como un susurro. Siempre perteneció. Daniel miró entre ambos, confundido. ¿De qué están hablando? La respiración volvió a escucharse. Más fuerte. Más cerca. Y entonces algo se movió bajo los huesos. Una presión enorme empujó desde las profundidades del túnel. Los restos humanos comenzaron a deslizarse hacia los lados como si fueran arena. La criatura de huesos lanzó un chillido horrible. Un sonido hecho de cientos de voces gritando al mismo tiempo. No. La masa comenzó a separarse. Las manos se desprendían. Los cráneos rodaban por el suelo. Algo desde abajo estaba empujando con fuerza. Daniel iluminó la grieta con la linterna. La luz reveló una oscuridad más profunda que cualquier túnel. No era simplemente tierra. Era un vacío. Y desde ese vacío, emergió algo. Primero fue una mano. Pero no era humana. Era enorme. Oscura. Cubierta de algo parecido a raíces o venas de piedra. Los dedos eran largos como ramas secas. Cuando tocaron los huesos, los aplastaron con facilidad. La criatura de trabajadores enterrados gritó nuevamente. Maestro. La mano siguió subiendo. Luego apareció parte de un brazo gigantesco que parecía formado por roca negra y tierra húmeda. Daniel retrocedió aterrorizado. ¿Qué demonios es eso? La mujer respondió con voz temblorosa. Lo que estaba aquí, antes de la hacienda. El patrón apretó los dientes. Eso es imposible. La tierra volvió a sacudirse. Más huesos fueron empujados hacia los lados. La criatura formada por trabajadores se desmoronaba lentamente, incapaz de resistir la fuerza que venía desde abajo. Entonces apareció el rostro, o lo que parecía ser un rostro. Una forma enorme emergió desde la grieta. Su cabeza estaba hecha de tierra compacta y raíces retorcidas. Dos cavidades gigantes se abrieron lentamente. No tenían ojos. Pero Daniel sintió que lo estaba mirando. Las voces de los trabajadores comenzaron a susurrar con miedo. El antiguo. El que duerme. El dueño de la tierra. El patrón gritó con furia. Yo soy el dueño de esta hacienda. La criatura levantó lentamente su cabeza. La hacienda entera crujió. Las paredes comenzaron a agrietarse. El techo dejó caer polvo y fragmentos de madera. La voz que salió de aquella cosa no parecía un sonido humano. Era más bien un temblor en la tierra. Una vibración profunda que se sentía en los huesos. Antes de tu casa. Otro pedazo de su cuerpo emergió de la grieta. Era gigantesco. Más grande que cualquier ser humano. Antes de tus muertos. El patrón retrocedió por primera vez. Las cadenas en sus brazos temblaban. Esto no es posible. La criatura giró lentamente su rostro hacia él. Esta tierra es mía.
Los trabajadores muertos comenzaron a arrastrarse lejos de la grieta. La mujer observaba con horror. La hacienda despertó algo que debía seguir dormido. Daniel sintió que el aire se volvía más pesado. La criatura levantó lentamente uno de sus brazos enormes. La tierra del vestíbulo comenzó a romperse aún más. 3 siglos. Su voz resonó como un trueno bajo la casa. De sangre. Entonces su mirada invisible se posó sobre Daniel. Y habló una vez más. Ahora, necesito más. La enorme criatura terminó de emerger de la grieta. Cada movimiento hacía que la hacienda crujiera como si estuviera a punto de colapsar. Las paredes se agrietaban lentamente, el techo se inclinaba, y la tierra bajo el suelo parecía respirar. Daniel apenas podía mantenerse en pie. El aire era pesado, espeso, como si la misma tierra estuviera viva y observando. La criatura se levantó completamente. Era gigantesca. Su cuerpo estaba hecho de tierra endurecida, raíces entrelazadas y rocas negras que parecían formar una especie de armadura natural. De su espalda colgaban fragmentos de huesos humanos atrapados entre la tierra. Los trabajadores muertos comenzaron a arrastrarse lejos de ella. Por primera vez, parecían aterrados. Las voces dentro de la masa de huesos susurraban desesperadas. El antiguo, el dueño verdadero, la tierra despierta. El patrón observaba con el rostro deformado por la furia. Yo construí esta hacienda, gritó. Las cadenas en sus brazos se tensaron. Todo esto es mío. La criatura giró lentamente su enorme cabeza hacia él. No tenía ojos, pero su presencia era aplastante. Cuando habló, la voz no salió de una boca. Salió del suelo, de las paredes, de los cimientos mismos de la hacienda. Nada es tuyo. El vestíbulo tembló. La enorme mano de tierra se levantó. Los trabajadores muertos comenzaron a gritar al mismo tiempo. Perdón, perdón, perdón. Pero el antiguo no se detuvo. Su mano descendió lentamente hacia el patrón. Don Rodrigo levantó los brazos, furioso. Yo soy el amo de este lugar. Las cadenas se movieron como serpientes. Pero cuando la mano tocó su cuerpo, el patrón gritó. Un grito profundo. Un grito que parecía venir de siglos de dolor. La tierra comenzó a envolverlo. Sus piernas se hundieron en el suelo como si la madera se hubiera vuelto arena. No. Las raíces emergieron desde la grieta y se enrollaron alrededor de su torso. La mujer observaba la escena con una mezcla de horror y alivio. Por fin, el patrón luchaba. Sus manos intentaban liberarse, pero la tierra lo estaba reclamando. Esta hacienda es mía. El antiguo respondió con una voz que hizo vibrar todo el edificio. La sangre vuelve a la tierra. Las raíces se cerraron completamente. El cuerpo del patrón fue arrastrado hacia la grieta. Su grito se apagó lentamente mientras desaparecía bajo los huesos y la tierra. El silencio cayó sobre el vestíbulo. Los trabajadores muertos dejaron de moverse. La criatura formada por huesos comenzó a desmoronarse lentamente, como si la fuerza que la mantenía unida hubiera desaparecido. Los restos humanos cayeron al suelo, inertes. Daniel respiraba con dificultad. Terminó. La mujer negó lentamente. No. La criatura gigante giró entonces hacia Daniel. Su sombra cubrió todo el vestíbulo. El aire se volvió aún más pesado. Las paredes de la hacienda comenzaron a temblar otra vez. La deuda, continuó. Daniel retrocedió. Yo no hice nada. Las raíces comenzaron a moverse nuevamente. La voz profunda del antiguo resonó. 3 siglos, de sangre. La enorme mano descendió lentamente hacia él. La tierra, siempre cobra. La mujer gritó desesperada. La hacienda se está derrumbando. El techo crujió. Una viga enorme cayó al suelo. El polvo llenó el aire. Daniel miró la salida. La puerta principal estaba abierta. Pero entre él y la salida, estaba la criatura. Y las raíces seguían avanzando. La voz del antiguo volvió a resonar una última vez. Nadie abandona lo que pertenece a la tierra. El techo volvió a crujir. Una lluvia de polvo y fragmentos de madera cayó sobre el vestíbulo. Las paredes de la hacienda se abrían lentamente con grietas largas que recorrían la cantera como venas negras. Daniel apenas podía respirar. La enorme criatura hecha de tierra y raíces se alzaba frente a él, ocupando casi todo el vestíbulo. Su sombra cubría la salida. La puerta principal seguía abierta, apenas a unos metros.
pero las raíces del antiguo se extendían por el suelo como serpientes vivas. La voz profunda volvió a resonar desde los cimientos. La tierra siempre cobra. Daniel retrocedió. Yo no hice nada. La criatura no respondió. Las raíces siguieron avanzando lentamente. Cada vez que tocaban el suelo, la madera se pudría, se abría, se desmoronaba en polvo oscuro. La mujer, la esposa del patrón, caminó hacia Daniel. Su rostro estaba más pálido que antes, pero en sus ojos negros había algo distinto. Tristeza. Escúchame, dijo con voz urgente. Daniel la miró. ¿Cómo salgo de aquí? Ella negó lentamente. No puedes. El corazón de Daniel se hundió. ¿Qué? La hacienda volvió a temblar. Otra viga cayó desde el techo. La mujer señaló la grieta gigantesca que atravesaba el vestíbulo. Esta casa fue construida sobre una herida de la tierra. La criatura levantó lentamente su enorme brazo de raíces. La sangre que derramó mi esposo la despertó. Daniel observó el cuerpo gigantesco del antiguo. La tierra seguía moviéndose sobre su piel como si respirara. Entonces, ¿qué hago? La mujer lo miró fijamente. Alguien debe quedarse. El silencio cayó entre ellos. Daniel sintió que el estómago se le gelaba. No. Las raíces estaban cada vez más cerca. La criatura avanzó un paso. El suelo tembló violentamente. La tierra reclama lo que se le dio, continuó ella. Si alguien permanece, el antiguo volverá a dormir. Daniel negó desesperado. No pienso quedarme aquí. La mujer bajó la mirada. Yo ya estoy muerta. Las paredes comenzaron a derrumbarse. El polvo llenaba el aire. La puerta principal estaba cada vez más cerca, pero también las raíces. La voz del antiguo volvió a resonar. Sangre, por sangre. Daniel miró a la mujer. ¿Y si nadie se queda? Ella respondió con un susurro. Entonces la tierra se abrirá. La criatura levantó su enorme mano. Las raíces comenzaron a salir también por las paredes, por el techo, por el suelo. La hacienda entera estaba siendo devorada. Daniel miró la salida una última vez. Luego miró la pala que todavía estaba en el suelo. La misma pala que la criatura le había ofrecido antes. La tomó. La mujer lo observó. ¿Qué estás haciendo? Daniel respiró profundo. Si alguien tiene que quedarse. El antiguo se detuvo, como si estuviera escuchando. Daniel caminó lentamente hacia la grieta. Las raíces dejaron de avanzar. La criatura inclinó su enorme cabeza. Daniel levantó la pala y la clavó en la tierra negra del suelo. Entonces trabajaré. El silencio llenó el vestíbulo. La criatura permaneció inmóvil. Las raíces comenzaron a detenerse. La voz profunda habló una última vez. Aceptado. La tierra comenzó a cerrarse lentamente alrededor de Daniel. Las raíces se enrollaron suavemente alrededor de sus piernas. No con violencia, con paciencia. La mujer observó con lágrimas oscuras en sus ojos. Lo siento. Daniel la miró por última vez. Al menos alguien podrá salir. La puerta principal se abrió completamente. Un viento frío atravesó la hacienda. La mujer caminó lentamente hacia la salida. El antiguo comenzó a descender nuevamente hacia la tierra. La grieta se cerraba. Los huesos desaparecían bajo el suelo. Las paredes de la hacienda dejaron de temblar. Poco a poco, todo volvió al silencio. A la mañana siguiente, los campesinos del camino cercano vieron algo extraño. La vieja hacienda seguía en pie, pero el vestíbulo estaba completamente sellado, como si la tierra misma lo hubiera reconstruido. Y desde aquel día, a veces, durante las noches más silenciosas, algunas personas aseguran escuchar un sonido bajo la tierra, un golpe rítmico, lento, constante, como el sonido de una pala cavando.